La bruma del amanecer cubría los verdes campos de Camelot, mientras las campanas de la capilla resonaban suavemente en la distancia. Los habitantes del reino se levantaban al ritmo de la vida cotidiana, ignorantes de que, en los confines de Avalon, un niño había nacido bajo el signo de la profecía. Su nombre, Mordred. Desde su primer aliento, su existencia estaba envuelta en un velo de misterio y tragedia. Morgana, la media hermana de Arturo, observaba al recién nacido con una mezcla de ternura y temor. Había logrado lo impensable, valiéndose de magia antigua para engendrar a Mordred como una herramienta para sus ambiciones. Según los oráculos, Mordred estaba destinado a destruir Camelot, pero Morgana veía en él algo más que un simple instrumento, una chispa de humanidad que podría desmentir las predicciones. Aunque su amor por él era genuino, estaba teñido por la sombra de sus propias aspiraciones. El joven Mordred creció en Avalon, lejos de la influencia directa del rey Arturo. Allí, entre los bosques encantados y las aguas cristalinas, comenzó a mostrar habilidades excepcionales. Su manejo de la espada era precoz y su entendimiento de la magia innato. Los druidas, que lo criaron bajo la tutela de Morgana, no tardaron en notar el brillo oscuro en sus ojos, como si cada destello de talento viniera acompañado de un profundo resentimiento que él mismo no comprendía. Mientras tanto, en Camelot, el rey Arturo gobernaba con sabiduría y justicia, consolidando su lugar como un símbolo de esperanza para su pueblo. Sin embargo, incluso el monarca más poderoso no podía escapar de los susurros del destino. Merlín, su fiel consejero, le había advertido de una amenaza que surgiría desde el interior mismo de su linaje. «El destructor de Camelot será alguien de tu sangre», había dicho el mago, y esas palabras permanecían en la mente de Arturo como un eco persistente. Cuando Mordred cumplió 12 años, Morgana decidió que era tiempo de llevarlo a Camelot. Su llegada sería discreta, un movimiento calculado para infiltrar la corte y sembrar las semillas de la desconfianza. El joven, vestido con ropajes modestos, observó la magnificencia del castillo con ojos llenos de admiración y algo más. Una emoción que él no entendía completamente, pero que se asemejaba a la furia contenida. En el primer encuentro entre padre e hijo, el destino pareció contener la respiración. Arturo no sabía que aquel muchacho de ojos acerados era su descendiente, pero sintió una conexión inexplicable, como si su sangre reconociera la del joven. Por su parte, Mordred experimentó una confusión similar, una atracción y repulsión simultáneas hacia el hombre que simbolizaba todo lo que él, inconscientemente, quería destruir. Arturo, impresionado por la habilidad del muchacho en las justas y su aguda inteligencia, decidió tomarlo bajo su tutela como escudero. Lo veía como un prometedor miembro de la futura generación de caballeros, alguien que podría moldear para servir al reino. Lo que Arturo ignoraba era que Mordred absorbía cada enseñanza como una herramienta para un propósito diferente, uno que ni siquiera él mismo comprendía del todo. Los meses que siguieron en la corte fueron un torbellino de emociones para Mordred. Comenzó a admirar a los caballeros de la mesa redonda y a sentirse atraído por la nobleza de sus ideales. Sin embargo, también percibía las grietas en el reino perfecto de Arturo, los celos, las rivalidades y la hipocresía que florecían bajo la superficie. Esa dualidad entre la admiración y el desengaño alimentó la tormenta interna que se gestaba en su corazón. Fue durante una cacería real cuando Mordred tuvo una conversación reveladora con Lancelot, el más valiente y trágico de los caballeros. «El honor y la lealtad son la base de Camelot», le dijo Lancelot mientras desmontaban junto a un arroyo. «Pero incluso el más noble de los hombres tiene debilidades, Mordred. Lo que importa es cómo enfrentamos esas debilidades».
Esas palabras quedaron grabadas en la mente de Mordred. Por un momento pensó en renunciar a las dudas que lo atormentaban y dedicarse por completo al ideal caballeresco. Pero ese momento se desvaneció cuando días después escuchó una conversación entre Morgana y Merlín. La verdad sobre su linaje fue revelada como un rayo en la oscuridad. Mordred era hijo de Arturo, fruto de un engaño orquestado por Morgana. Esa revelación fue un punto de inflexión. Mordred sintió cómo la ira que siempre había latido dentro de él estallaba en una furia incontenible. No solo estaba indignado por las mentiras que rodeaban su nacimiento, sino también por el peso de la profecía que lo condenaba a ser un traidor. ¿Acaso no tenía derecho a elegir su propio destino? El joven comenzó a alejarse emocionalmente de Arturo, ocultando sus pensamientos tras una máscara de obediencia. Sus habilidades como caballero seguían brillando, pero ahora estaban impulsadas por un propósito más oscuro. Mientras tanto, Arturo, ajeno al conflicto interno de Mordred, continuaba depositando en él su confianza, viéndolo como un faro de esperanza para el futuro de Camelot. Las semillas del conflicto estaban sembradas, pero aún no germinaban. Mordred oscilaba entre dos caminos, el de la redención y el de la destrucción. Su destino parecía inevitable, pero en lo profundo de su ser una pequeña voz susurraba que aún podía elegir. El capítulo concluye con Mordred mirando desde una torre de Camelot hacia el horizonte, su corazón dividido entre el amor y el odio, entre la luz y la oscuridad. Mientras la luna llena iluminaba su rostro, murmuró para sí mismo: ¿es posible cambiar el destino o estoy condenado a ser el verdugo de este reino? La mañana en Avalon comenzaba con un silencio místico. Envuelta en brumas perpetuas, la isla era un refugio para la magia ancestral, un lugar donde las fuerzas del destino y la voluntad humana se entrelazaban. Aquí, en este santuario arcano, Mordred había pasado su infancia, protegido de los peligros del mundo exterior y moldeado por las enseñanzas de los druidas y Morgana. Tras su regreso temporal a Avalon, provocado por la confusión que sentía en Camelot, Mordred buscó respuestas. Sentado al borde del lago espejado, donde las aguas reflejaban tanto el cielo como el alma de quien las miraba, recordó las palabras que Morgana le había dicho antes de que partieran hacia Camelot. El destino no es una cadena que nos ata, sino un río que podemos aprender a dirigir. Sin embargo, desde que descubrió la verdad sobre su linaje, esas palabras parecían vacías. Mordred sintió que Avalon, con todo su poder y misterio, no podía darle lo que buscaba, una forma de escapar del futuro que los profetas habían escrito para él. La contradicción lo consumía. Era el hijo de Arturo, el heredero legítimo de Camelot, pero también era el portador de la profecía que auguraba la destrucción del reino. Fue Morgana quien rompió el silencio. Su figura, envuelta en túnicas negras, emergió de entre los árboles con una gracia inquietante. «¿Qué te atormenta, hijo mío?», preguntó, sus ojos cargados de una mezcla de empatía y control calculado. «¿Por qué debo cargar con este destino?», replicó Mordred, su voz teñida de furia y desesperación. «No pedí nacer, no pedí ser el instrumento de tu venganza ni el verdugo de Camelot». Morgana suspiró, como si anticipara esa pregunta desde hacía años. «Porque el mundo no se rige por nuestros deseos, Mordred. Se rige por fuerzas que trascienden nuestra comprensión. Pero eso no significa que no podamos usarlas a nuestro favor». Morgana le habló entonces de los secretos más profundos de Avalon, de los antiguos rituales que podían alterar el curso del destino. «La magia no es buena ni mala, hijo, es una herramienta. Lo que decidas hacer con ella depende únicamente de ti». Sin embargo, Mordred no estaba seguro de si podía confiar en Morgana.
Aunque la veía como su madre y mentora, sabía que ella tenía sus propios planes, sus propios motivos. Aún así, la semilla de la posibilidad fue plantada. ¿Y si realmente podía torcer el destino, reescribir su historia? Esa noche, Mordred fue conducido al Círculo de las Luces Eternas, un claro escondido en el corazón de Avalon. Los druidas estaban reunidos, sus voces murmurando en un idioma tan antiguo como las estrellas. Mordred se colocó en el centro del círculo, rodeado por velas y símbolos arcanos grabados en el suelo. Morgana lo observaba desde las sombras, sus labios susurrando palabras de poder. «Hoy descubrirás el peso de tus decisiones, Mordred», dijo el líder de los druidas, un hombre de barba blanca y ojos penetrantes. «Este ritual te mostrará las posibilidades de tu futuro. Pero recuerda, el conocimiento es un arma de doble filo». El joven cerró los ojos mientras las voces a su alrededor se alzaban en un crescendo. De repente fue transportado a una visión. Vio Camelot envuelto en llamas, el rey Arturo tendido en el suelo con su espada rota, y asimismo de pie sobre las ruinas, su rostro endurecido por la ira y el dolor. Pero también vio otra posibilidad: Camelot prosperando bajo su liderazgo, con Arturo a su lado, reconciliados como padre e hijo. Al despertar de la visión, Mordred estaba temblando. Ahora entendía lo que estaba en juego, pero no sabía cuál de esos futuros prevalecería. «¿Puedo cambiar esto?», preguntó con voz entrecortada, mirando a Morgana. «Eso depende de ti», respondió ella, con un tono que mezclaba desafío y consuelo. «Pero cambiar el destino no es un acto de voluntad, es un acto de sacrificio». Mordred pasó los días siguientes entrenando con una intensidad renovada. Aunque todavía estaba enojado con Morgana y las circunstancias de su nacimiento, comenzó a ver el potencial de las enseñanzas que había recibido en Avalon. Su manejo de la magia y la espada alcanzó un nivel que sorprendió incluso a los druidas más experimentados. Pero dentro de él seguía librándose una batalla interna. ¿Debía abrazar su destino como destructor de Camelot o intentar forjar un nuevo camino? Durante su tiempo en Avalon, también comenzó a cuestionar las motivaciones de los druidas y de Morgana. Aunque decían querer ayudarlo a alcanzar su máximo potencial, Mordred no podía ignorar la sensación de que lo estaban preparando para cumplir un papel que no había elegido. Sus dudas se intensificaron cuando encontró un grimorio oculto en la biblioteca de Morgana, lleno de conjuros que parecían diseñados específicamente para destruir a Arturo y sus caballeros. Esa noche, bajo la luz de la luna llena, Mordred confrontó a Morgana. «¿Es esto lo que esperas de mí? ¿Que sea tu arma contra Arturo?», espetó, arrojando el grimorio a sus pies. Morgana lo miró con una expresión que mezclaba sorpresa y orgullo. «No quiero que seas un arma, Mordred. Quiero que seas libre, pero para ser libre, debes entender quién eres realmente». La conversación dejó a Mordred más confundido que nunca. Por un lado, deseaba creer en las palabras de Morgana, en su deseo de que él fuera algo más que una herramienta. Pero, por otro lado, sabía que la sombra de la profecía seguía pesando sobre ellos. Antes de abandonar Avalon para regresar a Camelot, Mordred visitó una última vez el lago espejado. Allí, mirando su reflejo, habló consigo mismo. «No soy una herramienta, no soy un peón, soy Mordred y tomaré mis propias decisiones». Con esa resolución, dejó atrás los bosques encantados de Avalon, llevando consigo no solo las habilidades que había perfeccionado, sino también una determinación naciente de desafiar el destino que lo había perseguido desde su nacimiento. El regreso de Mordred a Camelot fue recibido con entusiasmo por Arturo y los caballeros de la Mesa Redonda.
A sus ojos, el joven había florecido durante su ausencia, mostrando una destreza y madurez que lo hacían destacar entre los aspirantes a caballeros. Para Mordred, sin embargo, el regreso era un recordatorio constante del conflicto que lo atormentaba, entre la admiración que sentía por Arturo y la profecía que lo condenaba a traicionarlo. Fue en una ceremonia solemne, bajo la mirada atenta de toda la corte, donde Mordred fue nombrado caballero. Arturo, con orgullo evidente, colocó la espada sobre los hombros del joven. «Levántate, Sir Mordred, caballero de Camelot», proclamó. La sala estalló en vítores, pero el corazón de Mordred permaneció dividido. Aunque había alcanzado un lugar entre los más honorables del reino, no podía ignorar la carga de su destino. Los días en Camelot se llenaron de entrenamiento y misiones, en las que Mordred demostró ser un caballero excepcional. Su habilidad con la espada y su aguda estrategia lo convirtieron en un recurso valioso para la mesa redonda. Sin embargo, su creciente éxito también atrajo celos y sospechas. Algunos caballeros, especialmente Sir Gawain, comenzaron a notar la intensidad con la que Mordred se lanzaba a cada batalla, como si buscara algo más que la victoria. «Hay algo oscuro en ese joven», comentó Gawain en una reunión privada con Lancelot. «Lucha con una ferocidad que no parece natural, como si intentara probar algo o a alguien». Lancelot, siempre más indulgente, respondió: «Todos llevamos nuestras propias cargas, Gawain. Tal vez lo que necesitas es conocerlo mejor antes de juzgarlo». Pero Mordred no facilitaba ese acercamiento. Aunque cumplía con sus deberes impecablemente, mantenía una distancia emocional con los demás caballeros. No era por arrogancia, sino por miedo a permitir que alguien se acercara demasiado y descubriera su verdad. Incluso su relación con Arturo, aunque cordial, carecía de la calidez que el rey intentaba cultivar. El conflicto interno de Mordred alcanzó un nuevo nivel cuando fue enviado con un grupo de caballeros a investigar disturbios en un pequeño pueblo cercano. Al llegar, descubrieron que un grupo de bandidos había estado aterrorizando la región, saqueando y destruyendo todo a su paso. Mordred lideró el ataque con una eficacia despiadada, sorprendiendo incluso a los bandidos más endurecidos. Después de la victoria, mientras los caballeros celebraban su triunfo, Mordred se apartó del grupo para observar las cenizas humeantes del pueblo. Uno de los aldeanos, un anciano de mirada sabia, se acercó y le dijo: «Hiciste bien, joven caballero, pero veo algo en tus ojos, algo que no pertenece aquí». Mordred, desconcertado, preguntó: «¿Qué es lo que ves?». El anciano lo miró fijamente antes de responder: «Un hombre que lucha contra sí mismo. Recuerda, hijo, a veces nuestro mayor enemigo no está fuera, sino dentro de nosotros». Esas palabras resonaron en Mordred mientras regresaba a Camelot. ¿Era realmente su propio conflicto interno lo que lo empujaba a actuar con tanta ferocidad? Estaba, sin darse cuenta, preparándose para cumplir el destino que tanto temía. Días después, un evento inesperado agitó la corte de Camelot. Un caballero errante llegó con un desafío directo a Arturo, un duelo a muerte para reclamar el trono. Aunque Arturo estaba dispuesto a aceptar, Mordred intervino. «Déjame luchar en tu nombre, mi rey», dijo, con una mezcla de lealtad y determinación. Arturo, confiando en su habilidad, aceptó. El duelo se celebró al amanecer, en un campo abierto cerca del castillo. Mordred enfrentó al caballero errante con una intensidad que dejó a los espectadores atónitos. Cada golpe de su espada era preciso, cada movimiento calculado. Cuando finalmente desarmó a su oponente, la victoria parecía asegurada. Pero entonces algo cambió. En lugar de ofrecerle misericordia, como era costumbre entre los caballeros de Camelot, Mordred levantó su espada con intención de asestar el golpe final. «¡Basta!», gritó Arturo desde la línea de espectadores.
La voz del rey resonó como un trueno, deteniendo a Mordred en seco. Por un momento, el joven caballero se quedó inmóvil, su espada suspendida en el aire, mientras su mente luchaba por contener la furia que lo consumía. Finalmente, dejó caer la espada y dio un paso atrás, permitiendo que el caballero errante fuera escoltado fuera del campo. Arturo, aunque satisfecho con el resultado, no pudo ignorar lo que había visto. Esa noche, convocó a Mordred a una audiencia privada. «Has demostrado ser un caballero valiente y capaz», comenzó el rey. «Pero también he visto algo en ti que me preocupa. ¿Qué es lo que llevas en tu corazón, Mordred?» Mordred, atrapado entre la necesidad de proteger su secreto y el deseo de desahogarse, respondió evasivamente: «Solo quiero servir a Camelot, mi señor». Arturo asintió, aunque no parecía completamente convencido. «Entonces sirve con honor, Mordred, porque el honor es lo que nos diferencia de aquellos que buscan destruir lo que hemos construido». Esa conversación dejó a Mordred más conflictuado que nunca. Por un lado, admiraba la sabiduría de Arturo y quería cumplir con sus expectativas. Por otro, no podía ignorar el peso de la profecía que lo atormentaba. Mientras caminaba por los pasillos oscuros del castillo esa noche, una pregunta persistía en su mente. ¿Podía realmente desafiar el destino o estaba destinado a convertirse en el traidor que todos temían? El capítulo concluye con Mordred de pie frente al espejo en su cámara, mirando su propio reflejo. La luz de la luna iluminaba su rostro mientras murmuraba: «El honor y el destino no pueden coexistir. Algún día tendré que elegir». Los días que siguieron al duelo parecían traer calma a Camelot, pero bajo la superficie la tensión crecía. Mordred, aunque respetado como caballero, sentía las miradas de desconfianza de algunos de sus compañeros. Sir Gawain, especialmente, parecía decidido a descubrir las verdaderas intenciones del joven. Pero Mordred no era el único con secretos. En la corte de Arturo, los susurros de intriga y ambición estaban siempre presentes. Un día, mientras Mordred practicaba en el patio de entrenamiento, un mensajero llegó al castillo con una carta sellada con el emblema de una casa noble del norte. La misiva, dirigida a Arturo, contenía un pedido urgente. Se había detectado una conspiración contra el reino y sus cabecillas planeaban un ataque desde dentro de la corte. Arturo, preocupado pero determinado, decidió convocar a una reunión secreta con sus caballeros de confianza, incluido Mordred. En la sala redonda, iluminada por la luz tenue de las antorchas, Arturo habló con gravedad. Camelot enfrenta una amenaza interna. No sabemos quiénes son los traidores ni cuán profundo llega su influencia, pero debemos estar preparados para actuar. Necesitamos discreción y vigilancia. Los caballeros asintieron, pero Mordred sintió un nudo en el estómago. La idea de una traición dentro de la corte le parecía irónica y profundamente inquietante, dado su propio conflicto interno. ¿Estaba ya siendo considerado un traidor por algunos? ¿O acaso esta era una señal de que el destino estaba en marcha? La oportunidad de investigar llegó rápidamente. Arturo decidió enviar a Mordred y a Sir Gawain como emisarios para entrevistarse con la casa noble que había enviado la advertencia. El viaje fue tenso. Gawain, desconfiado de Mordred, lo observaba con cuidado, mientras Mordred hacía un esfuerzo por mantener la compostura. Las palabras del anciano del pueblo seguían resonando en su mente. Nuestro mayor enemigo está dentro de nosotros. Al llegar a la casa del noble, fueron recibidos con hospitalidad, pero algo parecía fuera de lugar. Los sirvientes evitaban el contacto visual, y el anfitrión, Lord Edric, parecía demasiado ansioso por asegurarles que todo estaba bajo control. Mordred, agudizado por su propia experiencia con el engaño, notó las inconsistencias en las palabras de Edric.
Esa noche, mientras Gawain dormía, Mordred decidió investigar por su cuenta. Siguiendo a un sirviente sospechoso, descubrió una reunión secreta en las bodegas del castillo. Desde las sombras, escuchó cómo Lord Edric discutía planes para derrocar a Arturo con un grupo de conspiradores. La traición era más profunda de lo que Arturo había imaginado. Mordred regresó a sus aposentos con el corazón acelerado. Sabía que debía informar a Gawain, pero también sabía que su participación en esta misión ya estaba siendo cuestionada. ¿Y si su advertencia era vista como una trampa? Mientras debatía qué hacer, una voz en su mente susurró: «Usa esto a tu favor. Podrías ganarte la confianza total de Arturo». Al día siguiente, Mordred y Gawain confrontaron a Lord Edric, respaldados por pruebas que Mordred había reunido en secreto. Aunque Edric intentó negar las acusaciones, su conspiración fue expuesta y fue llevado prisionero a Camelot para enfrentar juicio. Arturo, agradecido, felicitó a Mordred por su perspicacia. «Has servido bien a Camelot, Mordred. Estoy orgulloso de ti». Las palabras de Arturo deberían haber sido reconfortantes, pero para Mordred fueron un recordatorio de la dualidad que lo consumía. Había traído justicia a Camelot, pero lo había hecho motivado en parte por su deseo de manipular la situación a su favor. Lo convertía eso en un caballero honorable o en un traidor en formación. El juicio de Lord Edric fue un evento público, diseñado para enviar un mensaje claro. La traición no sería tolerada en Camelot. Arturo, siempre justo pero firme, dictó su sentencia con solemnidad: el exilio. «Te perdono la vida, no por debilidad, sino porque creo que el arrepentimiento es posible. Pero no puedo permitir que permanezcas en este reino». Mientras el juicio se desarrollaba, Mordred observaba en silencio. Por un momento, vio a Arturo no como un rey ni como un enemigo potencial, sino como un hombre, uno que cargaba con el peso de liderar un reino imperfecto. Ese momento de humanidad tocó algo profundo en Mordred, pero no lo suficiente como para disipar las sombras de sus dudas. Esa noche, mientras la corte celebraba el fin de la conspiración, Morgana apareció en los aposentos de Mordred. Había regresado a Camelot bajo el pretexto de visitar a la familia real, pero su verdadero objetivo era reavivar la llama de la duda en el corazón de Mordred. «Has hecho bien», dijo ella, su voz suave pero cargada de intención. «Has demostrado tu valía ante Arturo y la corte. Pero no olvides lo que eres, Mordred. No olvides por qué estás aquí». Mordred, cansado de las manipulaciones de Morgana, respondió con firmeza: «No sé lo que soy, pero sé lo que no quiero ser. Una herramienta para tus ambiciones». Morgana lo miró con una mezcla de sorpresa y admiración. «Entonces, decide, hijo mío, decide quién serás antes de que otros lo decidan por ti». El capítulo concluye con Mordred mirando las estrellas desde la ventana de su aposento. En su mente, las palabras de Morgana se mezclaban con las de Arturo, Gawain y el anciano del pueblo. Su destino seguía siendo incierto, pero por primera vez sintió que tenía la capacidad de influir en él. La calma que siguió a la traición descubierta en la corte de Camelot fue breve, como el silencio que precede a la tormenta. Arturo, aunque profundamente herido por el intento de conspiración, se centró en reforzar la unidad de su reino, ordenó una serie de campañas para solidificar alianzas con los nobles más leales y erradicar cualquier indicio de sublevación. Mordred, como siempre, estaba a su lado, cumpliendo su rol con eficiencia y destreza, pero también con una creciente carga en su corazón. Fue durante estas campañas que Mordred comenzó a escuchar rumores. En las aldeas y los campos, la gente susurraba sobre un caballero sombrío que algún día enfrentaría al gran Arturo.
Aunque nunca lo mencionaban por su nombre, Mordred sabía que hablaban de él. La profecía, como una sombra persistente, parecía seguirlo donde quiera que iba. El punto de quiebre llegó cuando Arturo recibió noticias de una rebelión al norte, liderada por un grupo de nobles descontentos. Entre ellos se encontraba Lord Agravain, un antiguo aliado que había jurado lealtad a Camelot, pero que ahora empuñaba la bandera de la revuelta. Arturo decidió enfrentar esta amenaza personalmente, llevando consigo a los caballeros de la mesa redonda, incluido Mordred. El campo de Camlan, un extenso valle rodeado de colinas, fue elegido como el lugar del enfrentamiento final. Los ejércitos de Arturo y Agravain se alinearon al amanecer, cada soldado consciente de que ese día marcaría el destino del reino. El aire estaba cargado de tensión, y Mordred, montado en su caballo junto a Arturo, observaba el horizonte con una mezcla de anticipación y temor. Antes de que comenzara la batalla, Arturo convocó a sus caballeros. «Hoy no luchamos solo por Camelot», dijo, su voz resonando como un faro de esperanza. «Luchamos por la justicia, por la unidad, por un futuro en el que nuestros hijos puedan vivir en paz. Que ninguno de ustedes olvide lo que está en juego». Mordred escuchó esas palabras con atención, pero en su mente la batalla que se libraba era diferente. Mientras Arturo hablaba de unidad, él no podía evitar pensar en las divisiones que lo separaban de su padre, tanto en sangre como en espíritu. A medida que las tropas se preparaban, Mordred sintió que el peso del destino lo presionaba como nunca antes. La batalla comenzó con un estruendo de acero y gritos. Mordred luchó con ferocidad, liderando a un grupo de caballeros a través de las líneas enemigas. Su habilidad en el combate era innegable, y muchos lo seguían con admiración, pero dentro de él una voz persistente lo atormentaba. ¿Estaba luchando por Camelot o simplemente estaba cumpliendo su papel en la profecía? A medida que la batalla avanzaba, Arturo y Agravain se enfrentaron cara a cara en el centro del campo. Mordred, observando desde la distancia, sintió que el tiempo se detenía. Vio a su padre luchar con una mezcla de gracia y fuerza, derrotando a Agravain con un golpe preciso. La victoria parecía asegurada, pero fue entonces cuando todo cambió. Un soldado enemigo, escondido entre los cadáveres, lanzó un ataque sorpresa contra Arturo, hiriéndolo gravemente. Mordred, al ver a su padre caer, sintió una oleada de emociones encontradas: temor, furia y algo que se parecía al dolor. Sin pensarlo, corrió hacia Arturo, protegiéndolo de los ataques que seguían. Con cada golpe que daba, con cada enemigo que caía, una pregunta se repetía en su mente. ¿Era este el momento en que la profecía se cumpliría? Finalmente, los caballeros de Camelot lograron asegurar el campo y los soldados enemigos se retiraron. La victoria era de Arturo, pero a un costo terrible. Mordred ayudó a su padre a levantarse, sosteniéndolo mientras regresaban al campamento. «Padre», murmuró sin darse cuenta, dejando escapar la palabra por primera vez. Arturo lo miró con sorpresa, pero también con una calidez que Mordred no esperaba. «Has luchado bien hoy, Mordred. Eres más fuerte de lo que crees». Esa noche, mientras Arturo descansaba en su tienda, Mordred permaneció en vela. La batalla había despertado algo dentro de él, una necesidad de enfrentarse finalmente a la verdad. Al amanecer, se dirigió a la tienda de su padre y le reveló todo: su linaje, la profecía y los secretos que había ocultado durante tanto tiempo. Arturo, aunque conmocionado, escuchó en silencio. Cuando Mordred terminó, el rey lo miró con una mezcla de tristeza y comprensión. «Siempre supe que había algo especial en ti», dijo. «Pero no importa lo que digan las profecías, Mordred. Tú eliges quién quieres ser».
Las palabras de Arturo dejaron a Mordred en silencio. Por primera vez, sintió que tenía el poder de desafiar el destino, de ser algo más que el traidor de Camelot. Pero también sabía que el camino hacia esa redención sería largo y lleno de desafíos. El capítulo concluye con Mordred mirando el campo de batalla desde una colina cercana, mientras el sol se alzaba sobre las colinas de Camlann. En su corazón, la lucha entre el destino y el libre albedrío seguía viva, pero ahora había una chispa de esperanza. Mientras el viento soplaba suavemente, murmuró para sí mismo: «No he terminado. Esta no es la última batalla». La victoria en Camlann había sido costosa, no solo para Camelot, sino también para el espíritu de Arturo y Mordred. Mientras el rey se recuperaba de sus heridas en el castillo, el reino parecía entrar en un periodo de calma tensa. Sin embargo, esa tranquilidad era engañosa, pues las heridas de la batalla no se limitaban al cuerpo. Las cicatrices en la mente y el corazón de aquellos que habían luchado eran profundas. Mordred, atormentado por la confesión que había compartido con Arturo, caminaba con una mezcla de alivio y duda. Aunque su padre lo había aceptado con una gracia inesperada, el joven caballero no podía escapar de la sombra de la profecía. Había días en los que la esperanza parecía posible, pero otros en los que el peso de su destino lo sumía en un abismo de incertidumbre. Un día, mientras caminaba por los jardines del castillo, se encontró con Merlín, el siempre enigmático consejero del rey. El anciano mago lo saludó con su característica mezcla de sabiduría y misterio. «Parece que el viento del destino sopla con fuerza en tu dirección, joven Mordred», dijo, observándolo con ojos penetrantes. Mordred, acostumbrado a los comentarios crípticos de Merlín, respondió con cautela: «No sé si el destino sopla a mi favor o en mi contra, Merlín, pero sé que no puedo escapar de él». El mago esbozó una sonrisa melancólica. «El destino no es una prisión, Mordred. Es un sendero, pero eres tú quien decide cómo caminarlo. Las profecías solo muestran posibilidades, no certezas». Esa conversación dejó a Mordred reflexionando. ¿Era posible que hubiera malinterpretado la profecía todo este tiempo? ¿Y si su destino no era destruir Camelot, sino salvarlo de alguna amenaza aún mayor? Pero incluso mientras consideraba esas posibilidades, no podía ignorar la oscura voz en su interior que susurraba que el final de la historia ya estaba escrito. A medida que los días pasaban, Mordred comenzó a notar tensiones crecientes en la corte. Aunque la amenaza inmediata de la rebelión había sido sofocada, las intrigas y ambiciones entre los nobles no habían desaparecido. Las lealtades eran frágiles y los rumores de descontento persistían. Arturo, siempre vigilante, intentaba mantener la estabilidad del reino, pero incluso él parecía cansado por el peso de su corona. Una noche, durante un consejo de guerra, un grupo de nobles planteó dudas sobre la capacidad de Arturo para liderar después de sus heridas en Camlann. Aunque la mayoría de los caballeros apoyaban al rey sin reservas, algunos, liderados por Sir Agravain, comenzaron a sugerir que Camelot necesitaba una nueva dirección. Mordred, presente en la reunión, sintió la tensión en el aire. «¿Acaso dudas de la fuerza de nuestro rey, Agravain?», preguntó Gawain, su voz llena de indignación. «Arturo ha demostrado su valor una y otra vez. ¿Qué has hecho tú, salvo sembrar dudas?». Agravain, sin inmutarse, respondió con calma: «No dudo de su valor, Gawain, pero el reino no puede depender de un hombre solo. Necesitamos un plan para el futuro. Alguien que pueda asumir el mando si algo llegara a sucederle». La mirada de Agravain se posó en Mordred, y el joven caballero sintió un escalofrío recorrer su espalda.
No era la primera vez que su nombre había sido mencionado en conversaciones sobre la sucesión, pero en ese momento las implicaciones eran más claras que nunca. Algunos en la corte ya lo veían como un posible reemplazo para Arturo, y esa idea era tanto una oportunidad como una amenaza. Esa misma noche, Morgana visitó a Mordred en sus aposentos. Su llegada no era inesperada, pero sus palabras sí lo fueron. El reino está al borde de una fractura, Mordred. Arturo no puede mantener el control para siempre. Es tu momento de tomar el lugar que te corresponde. Mordred la miró con una mezcla de frustración y desdén. ¿Siempre es lo mismo contigo, Morgana? ¿Nunca puedes hablar de algo que no sea poder y control? Morgana, herida pero firme, respondió: No se trata solo de poder, hijo mío. Se trata de proteger lo que es nuestro, de asegurarnos de que el futuro no sea decidido por los débiles. Y si el precio de ese futuro es traicionar todo en lo que creo, ¿vale la pena?, replicó Mordred, su voz cargada de una furia contenida. Estoy cansado de ser tu peón, Morgana. Mi vida no es tu tablero de ajedrez. La discusión terminó con Morgana retirándose, pero sus palabras dejaron una marca en Mordred. Aunque rechazaba su visión del mundo, no podía negar que las fracturas en Camelot eran reales. Mientras Arturo luchaba por mantener la unidad, las fuerzas que trabajaban en su contra parecían multiplicarse. En los días siguientes, Mordred comenzó a investigar por su cuenta, buscando pistas sobre las posibles amenazas que acechaban al reino. Fue durante una de estas investigaciones que descubrió un complot más oscuro de lo que había imaginado. Un grupo de nobles, liderados en secreto por Morgana, planeaba usar la discordia en la corte para desestabilizar a Arturo y tomar el poder. Esa revelación colocó a Mordred en una encrucijada. Si revelaba el complot, estaría desafiando abiertamente a Morgana, lo que podría provocar una confrontación definitiva. Pero si permanecía en silencio, Camelot enfrentaría un colapso inminente. El capítulo concluye con Mordred, de pie en las almenas del castillo, mirando las luces titilantes de Camelot en la distancia. En su mente, la pregunta persistía: ¿era su destino destruir el reino o salvarlo? Mientras el viento nocturno soplaba a su alrededor, murmuró: si el destino quiere destruir Camelot, tendrá que pasar por encima de mí. La noche en Camelot estaba cargada de un silencio inquietante, como si el reino mismo estuviera reteniendo el aliento ante lo que estaba por venir. Mordred, con la mente dividida entre la lealtad a Arturo y las sombras de su destino, sabía que estaba en un punto sin retorno. Había descubierto el complot que Morgana y algunos nobles conspiraban en las sombras, y la elección que enfrentaba era clara. Debía actuar, aunque el precio fuera su propia alma. A la mañana siguiente, Mordred solicitó una audiencia privada con Arturo. En la sala del trono, bajo los vitrales que proyectaban colores vivos sobre el suelo de piedra, Mordred se enfrentó al hombre que era tanto su padre como su rey. «Majestad», comenzó, con una voz firme pero cargada de emoción, «he descubierto algo que pone en peligro no solo a Camelot, sino también a ti». Arturo, siempre perceptivo, inclinó la cabeza. «Habla, Mordred, sabes que valoro tu consejo». Mordred tomó un momento para ordenar sus pensamientos antes de continuar. «Hay una conspiración en marcha. Morgana y ciertos nobles están planeando un golpe para destituirte y tomar el control del reino. He reunido pruebas y estoy dispuesto a actuar para protegerte y proteger a Camelot». El rostro de Arturo se endureció al escuchar el nombre de Morgana, pero también se llenó de pesar. «Morgana siempre ha sido un desafío, pero también es mi sangre, Mordred. Esto no será fácil». «Lo sé», respondió Mordred, su mirada firme, «pero debemos actuar antes de que sea demasiado tarde». «Arturo,
Después de un breve silencio, asintió. Confío en ti, Mordred. Haz lo que sea necesario. La confianza del rey en Mordred fortaleció la resolución del joven caballero. Esa noche organizó un plan para desmantelar la conspiración. Reunió a un grupo de caballeros leales, liderados por Gawain y Lancelot, y les reveló la verdad. Aunque algunos dudaron al principio, la evidencia que Mordred presentó era irrefutable. «Es un riesgo», dijo Gawain, su tono sombrío. «Pero si Mordred dice la verdad, debemos actuar. No podemos permitir que la traición eche raíces en Camelot». El plan se puso en marcha con rapidez. Mordred y los caballeros interceptaron una reunión secreta entre Morgana y sus aliados en las catacumbas bajo el castillo. El enfrentamiento fue intenso, una mezcla de combate físico y magia. Morgana, envuelta en una túnica negra que brillaba con runas arcanas, luchó ferozmente, utilizando hechizos para mantener a raya a sus oponentes. «Mordred», gritó mientras lanzaba un rayo de energía oscura hacia él. «¿Te atreves a desafiarme? Soy tu madre, tu protectora. Todo lo que hago es por ti». «No, Morgana», respondió Mordred, desviando el ataque con su espada. «Todo lo que haces es por ti misma. Camelot no merece ser destruido por tus ambiciones». La batalla alcanzó su clímax cuando Mordred, canalizando todo lo que había aprendido tanto de Arturo como de Avalon, logró desarmar a Morgana. Su espada quedó apuntando directamente a ella, mientras los caballeros arrestaban a los nobles traidores. «Hazlo», susurró Morgana, su voz cargada de desafío. «Mátame, y serás el verdugo que el destino siempre quiso que fueras». Pero Mordred bajó su espada. «No soy un asesino, Morgana. No seré lo que tú ni el destino quieren que sea». Morgana fue llevada prisionera, pero incluso en su derrota, sus palabras resonaban en la mente de Mordred. Sabía que, aunque había protegido a Camelot de una amenaza inmediata, la lucha interna que lo consumía estaba lejos de terminar. En los días que siguieron, Arturo convocó una reunión en la mesa redonda. Allí, en presencia de todos los caballeros, agradeció a Mordred por su valentía y lealtad. «Camelot debe su supervivencia a Sir Mordred», proclamó. «Su compromiso con este reino es un recordatorio de lo que significa ser un caballero». Los aplausos llenaron la sala, pero para Mordred, el momento era agridulce. Había logrado proteger a Camelot, pero a un costo personal elevado. En su interior todavía luchaba con la sombra de la profecía. ¿Había realmente escapado de su destino o simplemente lo había pospuesto? Esa noche, mientras el castillo dormía, Mordred se dirigió a los jardines. Allí encontró a Merlín, observando las estrellas con una expresión pensativa. «Has hecho lo correcto», dijo el mago sin voltear la cabeza, «pero sabes tan bien como yo que esto no ha terminado». Mordred, cansado pero determinado, respondió: «Sé que el destino aún me persigue, Merlín, pero si puedo desafiarlo una vez, puedo hacerlo de nuevo». Merlín sonrió débilmente. «El destino es un adversario persistente, Mordred. Pero recuerda, la verdadera lucha no es contra el destino, sino contra ti mismo». El capítulo concluye con Mordred mirando las estrellas junto a Merlín. En su mente, las palabras del mago y las experiencias de los últimos días se mezclaban en un torbellino de reflexión. Aunque la batalla había terminado, la guerra por su alma y por el futuro de Camelot estaba lejos de concluir. El amanecer bañó las torres de Camelot con un resplandor dorado, pero dentro del castillo las sombras de las recientes traiciones seguían acechando. Morgana, ahora prisionera en una torre aislada, permanecía en silencio, observando el horizonte con una mezcla de amargura y orgullo. Mordred, quien había sido su adversario y su esperanza, estaba inquieto. Había desafiado su destino,
pero la sensación de que la profecía aún pesaba sobre él no lo abandonaba. Los días se convirtieron en semanas y Camelot comenzó a reconstruirse tras los eventos recientes. Arturo, recuperado físicamente pero aún marcado por las heridas emocionales, convocó a Mordred a una audiencia privada. En la sala del trono, el rey lo recibió con una mirada mezcla de gratitud y tristeza. «Mordred», comenzó Arturo, «te he confiado mi reino y mi vida, y aunque has demostrado ser un caballero honorable, no puedo ignorar la verdad de tu linaje ni la sombra de la profecía que nos envuelve a ambos». Mordred asintió, entendiendo las palabras de su padre. «Lo sé, mi rey, pero no quiero que el miedo a una profecía determine nuestras acciones. Hemos demostrado que el destino puede ser desafiado». Arturo lo miró con una leve sonrisa. «Quizás tengas razón, pero el destino tiene una forma de encontrarnos incluso cuando creemos haberlo evitado. Aún así, prefiero creer en tu capacidad de elegir el camino correcto». Esa conversación marcó un punto de inflexión para Mordred. Comenzó a involucrarse más en los asuntos del reino, trabajando junto a Arturo para fortalecer Camelot y asegurarse de que las cicatrices de la traición no se convirtieran en heridas permanentes. Sin embargo, el peso de su relación con Morgana lo seguía atormentando. Sabía que debía enfrentarse a ella una vez más. Una noche, bajo el resplandor de la luna, Mordred visitó la torre donde Morgana estaba retenida. Al entrar, la encontró sentada junto a una ventana, su figura envuelta en sombras. Al escuchar sus pasos, se giró lentamente y sus ojos brillaron con una mezcla de amor y resentimiento. «¿Qué quieres, Mordred?», preguntó con una voz baja pero cargada de emoción. «Venir a regodearte en tu victoria». «No vine a eso», respondió Mordred, acercándose. «Vine a entender por qué elegiste este camino, por qué siempre has estado dispuesta a destruirlo todo». Morgana suspiró y por un momento pareció vulnerable. «Porque he visto lo que los hombres como Arturo pueden hacer con su poder. Camelot es un faro para algunos, pero para otros es una jaula. Yo quería liberarlos, Mordred, y a ti quería liberarte de la carga de ser una sombra de tu padre». «¿Liberarme?», replicó Mordred, su voz subiendo de tono. «Todo lo que hiciste fue atarme aún más al destino que intentaba evitar. Siempre fuiste tú quien me convirtió en esa sombra». Las palabras de Mordred parecieron herir a Morgana más profundamente que cualquier espada. Pero en lugar de responder con ira, se limitó a asentir. «Tal vez tengas razón. Tal vez mi amor por ti siempre estuvo mezclado con mi odio hacia Arturo, pero incluso ahora sigo creyendo que puedes ser más de lo que este reino quiere que seas». Mordred guardó silencio. Por primera vez sintió que entendía a Morgana, aunque no compartiera su visión. Se dio cuenta de que, a pesar de todo, ambos eran prisioneros de sus propios miedos y ambiciones. Al salir de la torre, Mordred se dirigió al bosque cercano. Allí, en el corazón de la naturaleza, encontró a Merlín esperándolo, como si el mago hubiera sabido que él vendría. «¿Qué harás ahora, Mordred?», preguntó Merlín, observándolo con curiosidad. «No lo sé», respondió Mordred con honestidad. «He pasado toda mi vida luchando contra algo que ni siquiera entiendo completamente. Tal vez sea hora de dejar de luchar y empezar a construir». Merlín sonrió, aunque su mirada era melancólica. «Esa es una elección sabia, pero no fácil. El destino no siempre es algo que se pueda ignorar. A veces debemos enfrentarlo directamente para encontrar la paz». Mordred, inspirado por esas palabras, regresó a Camelot con una nueva determinación. En los meses siguientes, trabajó incansablemente junto a Arturo para fortalecer las alianzas del reino, reforzar la mesa redonda y traer estabilidad a las tierras vecinas. Pero en el fondo, sabía que su historia con Arturo, Morgana y el destino estaba lejos de terminar.
Finalmente, llegó el día en que Mordred decidió partir de Camelot. Sabía que para encontrar la paz que buscaba, debía alejarse de las intrigas y conflictos del reino. Arturo, aunque apenado por su partida, lo comprendió. «Ve, Mordred», dijo el rey mientras lo abrazaba por última vez. «Encuentra tu camino, pero recuerda siempre que eres parte de esta tierra, parte de esta familia». Mordred asintió, conmovido por las palabras de su padre. «Lo haré, mi rey, y espero que, algún día, nuestras historias puedan encontrarse nuevamente bajo una luz más brillante». Con esas palabras, Mordred partió hacia lo desconocido, dejando atrás el castillo que había sido tanto su hogar como su prisión. Mientras cabalgaba hacia el horizonte, una sensación de libertad comenzó a llenar su corazón. La historia de Mordred es un recordatorio poderoso de cómo las fuerzas del destino y la voluntad personal están en constante tensión. Aunque parecía destinado a ser el destructor de Camelot, su viaje nos muestra que el destino no es una sentencia irrevocable, sino un desafío constante a nuestra capacidad de elegir y resistir. Cada uno de nosotros enfrenta momentos en los que nuestras circunstancias, nuestras raíces o las expectativas de otros parecen dictar quiénes somos. Pero es precisamente en esos momentos cuando debemos recordar que nuestra identidad no está grabada en piedra. Mordred nos enseña que incluso los más oscuros augurios pueden ser confrontados con valentía. Sus luchas internas reflejan las batallas que muchos enfrentamos, la lucha contra nuestras propias inseguridades, las influencias de quienes nos rodean y la sombra de los errores de aquellos que nos precedieron. Al elegir desafiar las manipulaciones de Morgana y alinear sus acciones con un propósito más noble, Mordred demostró que, aunque el camino hacia la redención es arduo, siempre está abierto para aquellos dispuestos a recorrerlo. En una sociedad donde las etiquetas y las expectativas suelen limitar el potencial humano, la historia de Mordred invita a reflexionar sobre la importancia de la introspección y el autoconocimiento. No somos definidos por nuestras circunstancias, ni por los errores de nuestros padres, ni por las voces que nos dicen que no podemos cambiar. Lo que verdaderamente importa son las elecciones que hacemos y el impacto que dejamos en el mundo. La relación de Mordred con Arturo y Morgana también nos habla de la complejidad de las conexiones humanas. Arturo, a pesar de ser un símbolo de justicia y honor, no era perfecto, y Mordred, aunque cargado de ambigüedades, demostró que incluso el más atormentado de los corazones puede ser capaz de actos heroicos. Nos recuerda que el amor, el perdón y la comprensión son fuerzas más poderosas que la traición, y que incluso los vínculos más fracturados pueden repararse si hay voluntad de ambas partes. Finalmente, la historia de Mordred nos deja una lección fundamental. El legado de una persona no está definido por un momento, una profecía o un acto en particular, sino por la suma de sus decisiones y cómo éstas afectan a los demás. La lucha entre la luz y la oscuridad no ocurre solo en el mundo exterior, sino también dentro de cada individuo. Al enfrentarnos a nuestros miedos y limitaciones, podemos convertirnos en algo más grande de lo que imaginamos, incluso cuando las probabilidades están en nuestra contra. El viaje de Mordred nos invita a considerar nuestra propia relación con el destino y la voluntad, y a recordar que el mayor acto de coraje no es luchar contra otros, sino contra las sombras dentro de nosotros mismos. En ese enfrentamiento encontramos nuestra verdadera fortaleza y la posibilidad de construir un futuro diferente al que parecía inevitable. Porque, al final, somos los arquitectos de nuestras propias historias y siempre tenemos el poder de reescribirlas. Si te gustó esta leyenda, regálanos un me gusta y compártela con tus amigos. Y para no perderte ninguno de nuestros próximos relatos, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones.
Un abrazo y nos vemos en la próxima historia llena de misterio.